no mayor a una hora, o sea, que nos vamos hasta las 12, hasta la 1:30, o de pronto un poquito más, pero este encuentro de hoy lo quiero dedicar a que conversemos de lo que nosotros hablamos ahorita en la reunión de profesores, los docentes de la facultad, frente al semestre, ¿cierto? Las varias consideraciones que se tuvieron en cuenta partiendo de las directrices institucionales y obviamente ponerlas en común con ustedes, ¿cierto? Yo les propongo lo siguiente. Voy a empezar yo dándoles pues las generalidades. Acto seguido, quiero que ustedes expresen al respecto con diversas opiniones e inquietudes frente a lo que les voy a decir. Y luego continuamos con una propuesta en términos de los trabajos, en términos de las actividades a realizar en el curso, porque hoy no vamos a reconcertar, sino que lo haríamos dentro de 8 días. Lo que pasa es que voy a recoger las propuestas, las diferentes disposiciones que ustedes tengan para que dentro de 8 días ya tengamos ya la concertación lista, o más bien la denominaríamos reconcertación de la evaluación, y establezcamos unos tiempos, unos métodos evaluativos, etc. ¿Listo? Claros hasta ahí entonces, compañeros, chicas. ¿Alguna otra consideración? Hola María Camila, sí, vas a decir algo. No, profe, que estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Muy bien, les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla. Un momento. Preparé este Word, este texto. Lo alcanzamos a ver. Sí. Hola, estoy preguntando, ¿lo alcanzamos a ver? ¿Lo estamos viendo? ¿Están visualizando este archivo? ¿Me pueden decir por voz para no Sí, devolver profe. a la plataforma? Muy bien. Empecemos entonces. El semestre académico va hasta el 19 de julio. ¿Listo? Hasta el semestre 2021. Va hasta el 19 de julio. En ese sentido, debemos hacer una especie de reconcertación de evaluación, teniendo en cuenta que concertaremos con aquellos estudiantes que asisten a las sesiones virtuales o bien han venido asumiendo el proceso formativo y de aprendizaje. Es decir, que algunos de ustedes han venido conectando recurrentemente a la plataforma o que algunos de ustedes han venido conectándose en algunas clases, pero han venido asumiendo el proceso formativo utilizando los recursos que hemos dispuesto para la asignatura, ¿cierto? El Drive, viendo los correos, visualizando el material que hemos venido grabando y que dejamos que hemos venido dejando en el canal de YouTube, ¿cierto? O sea, propiamente estando en el semestre con ustedes, muchachos, vamos a hacer la concertación de evaluación. Ahorita hablamos un poquito también de aquellos compañeros que tienen situaciones muy particulares. ¿Quiénes son? Bien sea que siguen presentando dificultades en la conectividad y el acceso a Internet y de la utilización de herramientas tecnológicas, o bien sea aquellos estudiantes que han hecho parte, se han sumado a la iniciativa del movimiento estudiantil del paro virtual, ¿cierto? Y ahorita un poquito hablamos como de eso también. ¿Qué pasa pues como con estos estudiantes? En este sentido, de esta concertación o reconcertación de evaluación, vamos a tener las siguientes consideraciones. ¿Listo? Esto es primordial que lo entendamos. No vamos a realizar parciales. ¿Listo? Las actividades o trabajos que nosotros concertemos no van a sobrepasar el 20% de la nota. Y por último, al final del semestre, solo se subirá o se registrará una sola y única nota del 100% por estudiante. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si bien nosotros vamos a plantear una serie de actividades, yo computo todo al final
¿cierto? Obviamente en concertación con ustedes, y yo al sistema le registro una sola y única nota. Es decir, antes se hacía era que subíamos primer parcial, seguimiento, parcial final, no. Ya aquí se computa todo, se conmuta, perdón, y se sube una sola y única nota, ¿cierto? En este sentido, muchachos, también para que tengamos en cuenta, ya vamos a empezar entonces a hablar de, a manera de propuestas, qué actividades podríamos realizar en nuestra asignatura, cómo vamos entonces a seguir avanzando, qué aspectos pueden sufrir cambios o transformación en términos de las temáticas, los contenidos, el avance de la asignatura, ¿cierto? Y eso es básicamente, muchachos, las consideraciones generales y puntuales de lo que es el semestre en términos evaluativos y hasta dónde iríamos. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud al respecto, muchachos, hasta el momento? ¿Está clara esta información que les acabo de dar? Profe, una pregunta. Sí, Esas, digamos, disposiciones y concertaciones aplica para todos los profesores de la facultad. sí, claro que sí. Vean, muy buena pregunta, María Camila. De hecho, en la reunión habían casos muy puntuales precisamente con aquellas asignaturas que tienen un componente práctico, ¿cierto? Aquí me da pie para contestarte esto con lo siguiente. Este semestre, chicos, compañeros, es especial obviamente por la contingencia, por lo cual dentro de la directriz institucional se ha implementado una flexibilidad académica. ¿Qué quiere decir esto? Esta flexibilidad nos permite a nosotros reconcertar la evaluación, establecer unos tiempos prudenciales de las notas y de entrega de trabajos. A su misma vez, también se está conversando, compañeros, de aquellas asignaturas que tienen un alto componente práctico, de hacer un refuerzo o implementar otras jornadas, por ejemplo, para reforzar esos temas precisamente que requieran ser eh, un poco más estructurados en términos prácticos, por ejemplo. O pueden haber asignaturas que tengan un alto componente teórico donde un tema se necesite ser reforzado con más profundidad. También hay que notificar eso, los dos, por parte de los docentes y en concertación con los estudiantes, notificar esto a la facultad, porque esto se somete al consejo académico y posteriormente al consejo directivo para hacer una prolongación de. Listo, es decir, el modelo de flexibilidad que se está implementando no solamente va en función del cumplimiento de las notas como tal, sino el mismo proceso de aprendizaje. Entonces eso ya se concertaría, María Camila, en el caso, por ejemplo, esas asignaturas que tienen un alto componente práctico, ya ustedes concertan con los docentes y establecerían entonces unos tiempos para hacer esos refuerzos, por ejemplo, de esos elementos de carácter práctico, ¿cierto? De estas instrucciones o de esta formación de carácter práctica, como por ejemplo la asignatura de los talleres, ¿cierto? De camarografía, los talleres de edición, ¿cierto? Que se requiere precisamente de unos tiempos prudenciales, de unos equipos, unas herramientas tecnológicas específicas, ¿cierto? Y sobre todo que va a implicar una presencialidad de pronto de los estudiantes, pero recuerden, ahorita también estábamos hablando de los siguientes, muchachos, en términos de la cuarentena. Si bien el gobierno nacional se acabó de pronunciar, creo que ayer, frente a la extensión de la cuarentena, hasta cierto día de mayo, que no recuerdo muy bien, es decir, creo que son 2 semanas más. Chicos, tengamos en cuenta que este semestre lo vamos a terminar bajo, bajo este esquema y muy posiblemente iniciemos el próximo semestre de 2022 bajo bajo esta misma estructura. ¿Por qué? Por el tema de la disposición del gobierno nacional, las conglomeraciones públicas, de ese tipo de cosas, ¿cierto? Todavía no tenemos la garantía de que reunirlos a ustedes, un grupo de 30, 35, 40 estudiantes en una aula de clase, por razones sanitarias obviamente, eso no brinda garantía alguna de que se sopese todo el tema de contagio. ¿Listo? María Camila, ¿te alcanzo a solucionar entonces la inquietud? Sí, sí, profe. Ok, muy bien.
Listo. Voy a mirar entonces acá preguntas del chat. Ana María, ¿qué pasará entonces con el proceso de prácticas? Debes de conversar con la persona, con el asesor de prácticas que tienes asignado, ¿cierto? Todos esos casos están evaluados. Listo. Entonces, en ese sentido, conviene que converses con tu asesor de práctica, ¿cierto? Porque ellos ya tienen unas disposiciones en particular. ¿Listo? ¿Qué otras inquietudes tienen, compañeros? La profe, entonces, pero ya las notas que habíamos sacado antes de, por ejemplo, la exposición también que hicimos virtual, vamos a tener eso en cuenta. Ya hay un porcentaje pues evaluado, ¿no? Claro, por supuesto. Exacto, ya. Nosotros entramos a concertar la evaluación de lo que resta por evaluar. Y también creo yo que podríamos reconcertar el porcentaje de ese primer seguimiento. Recuerden que en teoría de la recepción solamente tenemos el primer seguimiento, ¿cierto? Que fueron las exposiciones. Entonces, eso se suma al resto de las notas. Es decir, no es que las tengamos que volver a hacer, muy posiblemente habría que ajustar el porcentaje, listo, pero teniendo en cuenta que, me devuelvo al documento, las actividades no deben de sobrepasar el 20%. ¿Listo? ¿Cuánto estaba el seguimiento de nosotros? ¿Quién recuerda? El porcentaje. ¿Sí se acuerdan del porcentaje de las actividades que teníamos concertado nosotros? ¿Nadie se acuerda? Sí, todas eran de 16.5. De Eran 16.6. eso, 16.6, 3 Tres seguimientos. de seguimiento, ¿cierto? Entonces nos quedaría faltando. O sea, recuerden que ya en la concertación de evaluación que habíamos hecho desaparece en términos de porcentajes. En el esquema o en el modelo de flexibilidad, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo autonomía y en concertación con ustedes podemos mirar otras actividades, ¿cierto? Otras tareas, otros ejercicios y les atribuiríamos a cada uno de ellos un porcentaje en específico y unas fechas de entrega en específico. ¿Listo? Que eso es lo que ya vamos a conversar entonces acá. Voy a ir solucionando preguntas para que culminemos esta primera parte, que es la socialización, perdón, de estas consideraciones que se tuvieron en la reunión partiendo de la directriz institucional, ¿cierto? De todas las cosas que hablamos, porque una reunión que de hecho demoró se extendió, se prolongó por más de 2 horas, ¿cierto? Y ya pues, o sea, digamos así, terminé y ya me conecté con ustedes. Estefanía pregunta, hay personas que no hemos hecho las exposiciones, no hay ningún problema. Recuerden que en este esquema modelo de flexibilidad, no es que yo vaya a dar por perdido lo que ustedes hicieron o lo que no pudieron hacer. Por eso es importante reconcertar, es decir, aquí estamos ofreciendo las garantías en términos evaluativos y sobre todo en términos del proceso de aprendizaje. ¿Listo? Obviamente cuando hagamos la reconcertación que dijimos que ya vamos a tener la propuesta más consolidada. En la próxima clase, perdón, ya sabemos que en un día vamos a evaluar una actividad y luego en otra fecha la siguiente. ¿Listo? Todavía no tenemos reconcertación. Llamémoslo de esa manera, reconcertación de evaluación. ¿Listo? Entonces, claros con eso, Estefanía, vamos a tener garantías evaluativas, garantías en términos del avance del contenido. Estas estrategias que hemos implementado en la asignatura continuarán y se seguirán reforzando de manera significativa. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, la flexibilidad implica todo eso. Profe, no sé si me perdí ahí, pero entonces esto se plantea con la posibilidad de que algún día volvamos a la presencialidad, o ya sabiendo que lo más probable es que eso no suceda, o que lo más probable es que tengamos que terminar virtualmente. Sí, María Alejandra, aquí la pregunta es clave y la respuesta es muy tácita, muy explícita. Este semestre lo vamos a terminar bajo esta modalidad.
¿Por qué? Porque el gobierno nacional, esto no lo de todo como el Politécnico, así como así, se tiene que acoger a la medida del gobierno. Tengan ustedes en cuenta que eh, dentro de la disposición del gobierno nacional está la reactivación del sector económico y por ciudades, por algunos sectores se está reactivando ciertos sectores de la economía, pero eso es paulatino. Tengan en cuenta que nosotros como institución educativa aún no tenemos la garantía. ¿Por qué? Porque juntamos, es un conglomerado de personas. Y eso va a seguir estando, eso va a seguir siendo una constante entonces en términos de las aglomeraciones públicas, en términos de la asistencia a ciertos espacios pues, que impliquen la movilidad de las personas y la masividad, la alta masividad pues, de asistencia de las personas, ¿cierto? Entre esas están las instituciones educativas. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros nos vamos a ir hasta el 19 de julio en esta telepresencialidad. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas tienen muchachos? Chicos, yo, Profe, sí, yo tenía una duda y es como de qué estrategias o qué alternativas ofrecen para aquellos compañeros que no tienen entonces las herramientas de conectividad. muy bien, muy buena pregunta, Laura. Mira, estábamos conversando ahorita que, o sea, tenemos que ser muy claros con algo, muchachos, y es que hay compañeros que definitivamente sí tienen dificultades en términos del acceso a Internet y de utilización de ciertas herramientas tecnológicas, pero también hay aquellos que definitivamente se han desentendido del proceso, ¿cierto? Aquí continuaremos trabajando de manera ardua y haciendo un acompañamiento con todos los estudiantes en la medida de lo posible. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La invitación es que, listo, aquellos que entonces van a estar, por ejemplo, cobijados en el denominado paro virtual, pues están en todo su derecho, en toda su autonomía a tomar este tipo de acciones, ¿cierto? Pero aquí seguiremos brindando estos espacios. Con aquellos compañeros que tienen esas dificultades de carácter técnica y tecnológicas, nos acabaron de informar de que la institución acabó de adquirir una serie de tarjetas, o sea, se las van a proporcionar a aquellas personas que tienen dificultades de acceso y de pago, a esas tarjetas se las van a regalar, ¿cierto? Ya la coordinación y la facultad nos da instrucciones precisas a nosotros los docentes para hacer esos reportes de aquellos estudiantes que tienen esas dificultades para que ellos tengan conectividad a Internet. También, con el tema que yo les había comentado anteriormente, una encuesta, ¿cierto? Una información que les había enviado a ustedes vía correo electrónico solicitándoles que me informaran si tienen problemas, si tienen problemas de conectividad a Internet o de uso de computadores, ese tipo de cosas. Creo que ya consiguieron una herramienta y se las van a facilitar. O sea, las instituciones, eso fue lo que se nos informó ahorita, están trabajando arduamente y ya tienen cosas conseguidas. Aquí sí les pido un favor, yo seguiré haciendo el llamado vía correo electrónico, van a estar, eh, van a estar las grabaciones de las sesiones, todos los recursos y las estrategias didácticas que hemos venido implementando van a estar ahí, ¿cierto? Pero les quiero pedir el favor a ustedes, que si de pronto hablan con algún compañero que ustedes se den cuenta que tienen problemas técnicos de este tipo, por ejemplo, de conectividad, de herramientas tecnológicas, me la van a saber, porque yo debo de construir una lista, tengo que ser un consolidado de los estudiantes, ¿cierto? Y hacer el reporte de manera efectiva y con tiempo. ¿Listo? Queda claro entonces, y eso es una tareita que vamos a hacer en conjunto. ¿Claros hasta ahí? Quedamos claros con ese compromiso entonces, chicos, chicas. Sí, Sí, profe. profe. Muchas gracias por esa colaboración que le puedan dar a los compañeros y que me pueden dar a mí. ¿Listo? Yo recordaré por correo electrónico. Obviamente, pues, como nuestro canal de información que hemos venido implementando, recordaré de esto, pero debe ser entonces un consolidado de aquellos compañeros. ¿Listo? Por acá, Isabela Naranjo. Y no entendí muy bien de que no se realizan parciales, es para todas las materias. Sabes, así, ya habíamos empezado, te recuerdo, vuelvo acá a la presentación, pues, les comparto este texto.
Recuerden que vamos hasta el 19 de julio, concertaremos el proceso con aquellos estudiantes que estén asumiendo el proceso formativo, ya sea asistiendo de manera regular a las sesiones o que sigan el proceso de aprendizaje empleando y haciendo uso de los diferentes recursos y estrategias que hemos implementado. No vamos a realizar parciales, los parciales no se van a hacer. Lo que hay que hacer son una serie de trabajos o concertar una serie de trabajos o actividades que no deben de sobrepasar el 20%. Y al final del semestre, los docentes subiremos una sola y única nota del 100% por estudiante. Es decir, qué bueno volver a esto, sí, me diste pie para, esto es una cosa que quería recalcar. Recuerden que no vamos a hacer los parciales, ¿cierto? Que debemos de concertar actividades con unos porcentajes definidos y con unos tiempos de entrega. Y que al final del semestre, yo como docente voy a subir una nota del 100% de cada uno de ustedes. Esa es la directriz, esa es la consideración. Estamos cobijados en un modelo de educación flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelve flexible en la medida en el avance de los contenidos. Se vuelve flexible en qué medida? En esta reconcertación de evaluación, ¿cierto? Se vuelve en qué medida flexible en las propuestas, en las ideas, en las iniciativas que ustedes propongan. A eso nos referimos con flexibilidad. Listo. Y también quería recordar lo siguiente, y es que si bien vamos a reconcertar la evaluación, las actividades, y que solamente vamos a reportar al final el 100%, dar una nota definitiva de ustedes van a tener la garantía de que yo les voy a hacer retroalimentación, ese es el compromiso. Es decir, nosotros, por decirlo así, concertamos unas 3 actividades o 4 actividades adicionales más. Ustedes van a tener retroalimentación de mi parte. ¿Listo? Y para ello, pues obviamente debo de construir yo una rúbrica. Una rúbrica es un instrumento pedagógico y evaluativo donde uno se ubica, o sea, le ayuda tanto al estudiante al docente a calificar. O sea, con unos criterios establecidos ya sabemos por qué sacamos 3, de 3 a 3,5, ¿cierto? Con otro, si se cumple un criterio, vas a sacar de 4 a 4,5. Eso es una rúbrica, eso se lo socializaré la próxima clase. Listo, pero todos los trabajos van a tener su debida retroalimentación. Listo. Carlos, hasta ahí. Ok, más preguntas. Muchachos, inquietudes. Yo quiero terminar esta primera parte eh, mostrando precisamente lo del calendario que estoy en el sitio web de la institución. Este es el calendario, como ustedes observan, vamos hasta el 19 de julio. Este es la semana de reporte de la, de las notas del 100% de la asignatura, ¿cierto? Tengo entendido que también hay un documento, muchachos, del Consejo Directivo, que por ahí lo socializaron algunos, ¿cierto? Los estudiantes, creo que también por parte de los docentes de tiempo completo, ¿cierto? Nos acaban de decir de que ese documento hay que ajustarle algunas cosas. O sea, el que se envió, el que está como circulando por ahí, es eh, no es el definitivo. Hay que esperar entonces que salga el oficial y ahí también están contemplados toda una serie de temas correspondientes a los pagos de matrícula y ese tipo de cosas que también tienen unas excepciones, ¿cierto? O sea, se habló muchas cosas, hay muchas disposiciones, todas y cada una de ellas son las más importantes, ¿cierto? Pero estas correspondientes al avance de la asignatura de los contenidos y en materia evaluativa es una de las preocupaciones como más recurrente de ustedes los estudiantes, obviamente de nosotros, ¿cierto? Y es lo primero que hay que evacuar, ¿cierto? Y dar como claridad en ese sentido. Entonces, hay unas consideraciones, vuelvo y les repito, en términos de la matrícula, ¿cierto? También se habló, por ejemplo, de la evaluación docente. Muchos están de acuerdo y también se considera de que la evaluación docente que hacen ustedes, los estudiantes,
es importante, este semestre no se va a hacer, ¿cierto? Sin embargo, pues también pueden existir otros mecanismos para que ustedes manifiesten también y expresen sus inquietudes, sus perspectivas, sus valoraciones, ¿cierto? Pero no se va a tener en cuenta esa evaluación docente este semestre. ¿Listo? Danieli pregunta, profe, algo que también deberían tener en cuenta es que hemos visto que en otras universidades que se ha manejado la parte virtual, los profesores muchas veces ponen muchísimos trabajos, entonces es una observación a tener en cuenta. Sí, Danieli, ya, me parece un punto de vista muy interesante, de acuerdo contigo en muchas cosas también. Yo les recuerdo lo siguiente, ya nosotros no estamos asumiendo propiamente un modelo de educación virtual. ¿Por qué? Porque eso requiere preparación, requiere una orientación, requiere una fundamentación de carácter pedagógica y metodológica. Nosotros estamos desempleando herramientas virtuales, ¿cierto? Hemos migrado a esto y cada vez más hemos venido acomodando estructuras. El modelo o el esquema de educación virtual requiere de otros recursos, de otras estrategias, ¿cierto? Y que ahorita en conversación de profesores, compañeros, chicas, estábamos hablando de eso, que la institución, esto es un llamado y no solamente al Politécnico, al resto de instituciones. Hemos tenido que migrar, forzosamente a esta modalidad y que las instituciones no solamente se tienen que reinventar en este tipo, sino que deben de transformarse para ofrecer la educación de calidad desde una modalidad virtual, ¿cierto? Entonces, muy seguramente esto se va a potenciar porque esto ha volcado totalmente el paradigma de muchas instituciones educativas en el país. Listo, entonces eso también se conversó, o sea, hay muchas cosas en este momento que se están trabajando. Obviamente había que darle salida primero a este asunto del semestre, a la parte evaluativa, ¿cierto? A la parte evaluativa y el resto de consideraciones procedentes a la continuidad del semestre, el inicio del próximo semestre, en fin. Listo. Entonces, sí, Angeli, eso es lo que no sé, vamos a llegar a eso muy seguramente, sí, porque ya eso se convirtió en una obligatoriedad. Listo. Muchachos, ¿qué otras preguntas, inquietudes tienen frente a eso que estamos hablando? Aportes, puntos de vista. Recuerden que es importante que conversemos antes de continuar con la segunda parte. Muy bien, María Alejandra. Profe, entonces apartando el hecho de que entremos a asamblea permanente o no, lo que ustedes tienen que hacer es comenzar a calificar ya o cómo sería eso. A ver, María Alejandra, yo la verdad no tengo conocimiento del tema de la asamblea permanente. Pues esto es nuevo para mí. No, Profe, no es perdón, ya voy a terminar pues, y ya te doy la palabra. No es comenzar a calificar ya. Recuerden que tenemos que reconcertar. Listo, esa concertación no la construyo yo, sino que ya eso ya hace parte de la segunda parte de este encuentro. Listo, ya vamos a empezar a conversar de eso. Dentro de 8 días ya sí podemos dejar por sentado la reconcertación de evaluación de teoría de la recepción. Listo. Raquel, profe, y todos deben acatar esa propuesta, me imagino, porque hay profesores que no se han pronunciado en nada. Claro, totalmente. O sea, en el caso de nosotros, Raquel, y compañeras, compañeros, la facultad específicamente no ha tenido problemas con estos profesores. O sea, eso fue lo que se conversó ahorita y lo que se nos dijo. O sea, los profesores de alguna u otra manera han venido teniendo contacto con estudiantes, no sé, algunos como en menor medida en comparación a otros, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en otras facultades, que hay profesores, pues, ¿cierto?, de avanzada edad, que son migrantes digitales, es decir, tienen complejidades en el manejo de estas herramientas, se les ha venido haciendo un acompañamiento, ¿cierto? Pero ahorita sí se hizo el llamado a los profesores que no se han manifestado con ustedes, ¿cierto? Y eso ya es una directriz que todos tenemos que seguir, es decir, o nos comunicamos con ustedes o ustedes van a sentir que nosotros estamos ahí, sí o sí. ¿Listo?
con las estrategias, con las herramientas que ellos hayan concertado manejar con ustedes. O sea, en el caso nuestro, teoría de la recepción con John Freddy Vergara, continuaremos de esta manera, incluso reforzando ciertas cosas, partiendo de propuestas que ustedes, ustedes se permitan hacer, ¿cierto? Listo, Raquel, solucionó esa, la inquietud. Ok, muy bien. María Alejandra, ya va a continuar, continúo con María Alejandra y luego con Jorge. María Alejandra pregunta, dice, entonces a partir de esa concertación ya empezar a trabajar para cumplirla, calificarla. No, o sea, como ya seguir lo normal, pero virtual. A ver, obviamente cuando concertemos, reconcertemos la evaluación y definamos los trabajos que vamos a entregar, cuándo, porcentaje, pues obviamente asumiríamos el compromiso de empezar a trabajar en esos trabajos, ¿cierto? Darle cumplimiento como a eso. ¿Y qué es seguir normal? A ver, no estamos siguiendo normal porque es no presencial. Seguiríamos a partir de estos encuentros, ¿cierto? Estos encuentros sincrónicos, ¿cierto? Pero es darle cumplimiento a lo que nosotros vayamos a concertar. ¿Listo? Entonces, ahí creo que, ya saber, María Alejandra, si respondo a tu inquietud. ¿Listo? Freddy, Jorge Eliezer. Jorge, Freddy, tu materia, el trabajo escrito es una opción viable que sucede con materias donde el producto es audiovisual y colectivo. Jorge, sí. Ahorita yo quería mostrarles un poco, devolverme a la concertación de evaluación que teníamos nosotros inicialmente, porque les quería mostrar como el sentido de ser de esos trabajos que habíamos propuesto y ya como para culminar esta primera parte, la segunda parte corresponde a propuestas que voy a recoger de ustedes para las actividades que podemos hacer. ¿Listo? Entonces sí, hay trabajo, hay una contemplación de trabajo de carácter escrito teórico en la asignatura, pero también tenía un componente práctico, es decir, o más bien como de diseño, ¿cierto? Que eso no me parece que es un elemento fundamental en esta asignatura, que no es solamente ustedes dar cuenta de lo aprendido a partir de las lecturas y las explicaciones y las discusiones, sino que haya una propuesta de carácter creativo. ¿Listo? Raquel, listo, profe, y María Alejandra, listo. Muy bien, muchachos, preguntas. Profe, entonces vas a seguir haciendo como el registro de las clases, las grabaciones para subirlas a YouTube. Totalmente. Recuerda, Laura, que seguimos con la misma implementación de esta estrategia y de estos recursos. Esta clase se está grabando. Todas las voy a grabar, todas las he venido grabando y las estoy subiendo al canal de YouTube. Listo, clase por clase. Seguimos en lo mismo, ¿cierto? La utilización del recurso del Drive, los correos electrónicos, es la misma dinámica, salvo que ustedes propongan algo adicional. Aquí me detengo un momentico ya para continuar con la segunda parte, que es ya propiamente las propuestas de actividades, y es lo siguiente. Bien se han dado cuenta ustedes por mi disposición y también por el sentido de ser de esta asignatura, que nosotros estamos construyendo el conocimiento de carácter o de manera colectiva y colaborativa, a eso estamos apelando. ¿Qué implica esto? Que ustedes, todas y cada una de las cosas, de los aspectos que ustedes mencionen, todos son válidos, ¿cierto? Yo no soy cerrado, yo soy de puertas abiertas, me gusta y creo mucho en lo particular, creo y deposito mucha confianza en las opiniones y en las propuestas de ustedes, ¿cierto? Y de esa manera, chicos, o sea, esto que representó inicialmente un problema se puede convertir en la solución de las cosas, ¿cierto? O sea, no es ver lo malo sino las posibilidades, las oportunidades que construimos frente a, ¿cierto? Muy bien. Entonces, les voy a, claros hasta ahí, voy a continuar ya con la segunda parte. ¿Alguna otra pregunta, alguna intervención? ¿Alguna otra inquietud? Continúo con la segunda parte. Sí, hágale, profe. Listo, muy bien. ¿Qué es la segunda parte?
hablar, vamos a conversar propiamente de las actividades que podríamos realizar para esta asignatura, cosa que requiere, chicos, chicas, compañeros, de la participación de ustedes. Esta concertación de evaluación quiero que la hagamos de la siguiente manera, tomando en cuenta las opiniones y propuestas de ustedes. ¿Listo? Me voy a ir acá, voy a compartir pantalla tan solo para hacer el recorderis. Estamos aquí, estamos visualizando este archivo, la concertación de evaluación que teníamos. Sí, estamos acá. Sí. Bueno, recuerden que esto lo vamos a reconcertar, es decir, esto cambia, ¿cierto? Tan solo les quería explicar esto, el sentido de ser de estas actividades, a qué apelaba estas actividades en términos de cumplimiento del proceso de aprendizaje. Las exposiciones de las teorías eran para abordar perspectivas, estudios, enfoques de las tablas de comunicación y recepción, más que todas aquellas teorías que tienen que ver con el asunto de la recepción y el consumo de información, ¿cierto? Reconocer unas primeras teorías clásicas, un primer apartado. En este taller de cartografía social que en parejas, ¿qué es una cartografía? Básicamente es una descripción que yo hago. Por lo general las cartografías se hacían de territorios o de lugares, pero uno también puede escribir asuntos relacionados con el cuerpo o las percepciones de las personas, ¿cierto? Ese era un taller que se iba a hacer en clase, en parejitas, ¿cierto? Presencial, donde íbamos a hablar sobre los estudios de recepción en Latinoamérica, los usos y consumos de la información, usos mediáticos, en fin, era un taller. Y por último teníamos esto, una actividad también en parejas donde ustedes iban a analizar una producción colombiana para dar cuenta de estos elementos que hemos venido hablando, de cultura, la hibridación, la identidad cultural, hasta esa recepción en qué sentido o en qué momento puede ser crítica, entre comillas, ¿cierto? Entonces ustedes iban a escoger una producción colombiana, ¿cierto? De ficción, documental, en cualquier formato televisivo, incluso de otros medios de comunicación como la radio, etcétera, y ustedes iban a hacer un análisis de esa producción, desde la parte técnica, desde la parte narrativa y haciendo énfasis en esto. Taller que ha sido muy interesante, a muchos les ha llamado la atención. Estaba el primer parcial, que era un examen, ¿cierto? Era un examen donde íbamos a hablar de las lecturas de la clase, íbamos a preguntar, perdón, de lo leído en la clase, lo que hemos hablado hasta el momento, lo que habíamos hablado hasta el momento, iban a entrar las exposiciones, en fin. Y el parcial final, que es una propuesta de proyecto o de microproyecto de investigación, por una socialización y producto de entrega. Esto básicamente es una propuesta que ustedes desde su quehacer profesional y desde su orientación formativa iban a proponer a manera de proyecto o microproyecto, más bien una propuesta que intervenga en las audiencias, tratando de que esa intervención o ese efecto que el proyecto de ustedes busca generar en las audiencias contribuya a formar una audiencia de carácter crítica, o que nos permita a nosotros pensarnos las audiencias de los diferentes tratamientos y enfoques y sentidos de cualquier medio de comunicación, cómo nosotros podemos generar transformaciones en esos públicos, en esas audiencias. Es decir, podemos nosotros transformar aquí a partir de este trabajo, como toda esa noción clásica y esa complejidad que siempre ha representado la recepción de la información y de contenidos, teniendo en cuenta el consumo, teniendo en cuenta las transformaciones o hibridaciones de la cultura, los efectos que generan los mensajes y los medios de comunicación en las personas. Todo eso lo iban a llevar ustedes a una propuesta, ¿cierto? Y donde ustedes iban a entregar un un producto prototipo, ¿cierto? Un diseño de algo, una pequeña pieza audiovisual, que no es audiovisual, profe, pero tiene que ver con espacios virtuales o productos de carácter multimedial, todo ese tipo de cosas. Aquí donde se fundamenta toda esa parte como creativa, estética y de propuesta que ustedes iban a hacer, ¿cierto? Esa era la evaluación que teníamos propuesta para teoría de la recepción, ¿cierto? Y ya creo que alcanzo a clarificar como el sentido de ser de cada una de estas actividades
en términos del proceso formativo y en términos también de lo que buscamos comprender con todo este asunto de lo que denominamos teoría de la recepción, ¿cierto? O comprensiones de la recepción, diría yo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Cierto? Ya conocíamos la concertación de evaluación. Ahora quiero dedicar este momento, chicos, compañeras, niñas, que me planteen actividades, cosas que a ustedes les gustaría que evaluáramos en este curso, cosas que en este momento se le ocurran, porque voy a recoger esas ideas para ya traerles propuesta propiamente a partir de esas ideas dentro de 8 días y a partir de dentro de 8 días ya vamos a tener una concertación de evaluación lista. ¿Listo? Entonces, quiero entonces escucharlos con sus propuestas. Tengan en cuenta que aquí cabe en este esquema, en este modelo, en esta estructura de flexibilidad, lo implica que la participación constante y activa de ustedes y que todas y cada una de las propuestas de ustedes son importantes. Analizaríamos qué, la viabilidad y factibilidad de ellos, ¿cierto? Y tengamos en cuenta lo siguiente, y eso es un llamado también, esto lo podemos hacer de manera creativa y de alto impacto. Imaginemos, seamos creativos, diseñemos cosas bien chéveres, bien interesantes, ¿cierto? Por aquí me comparten un video interactivo, actividades tipo Kahoot. Bueno, sí, interesante, tendríamos que mirar qué, asuntos ya técnicos, de conectividad, ¿cierto? De ese tipo de cosas, pero por aquí la voy a apuntar. O sea, vamos entonces imaginando, vamos dando ideas, propuestas, que yo las voy a ir consignando acá, compañeros, y quiero que hagamos una discusión muy chévere de esas propuestas. ¿Listo? Los escucho, las escucho. Ojalá sea por audio, muchachos, para que podamos conversar, por favor. ¿Listo? Bueno, los escucho, muchachos. Muchachos, estoy esperando. Participemos por... Sí. Yo creería, como dice Ana, de las exposiciones, pues creo que es una buena idea porque con esas exposiciones como que podemos llenarnos bien de un tema y como estábamos haciendo cuando estaban las exposiciones, que podíamos como hablar mucho de ese tema entre todos. A ver, por la cuestión del radio, pues se alcanza a entender a ciertas cosas, hacer como exposiciones, pero más colaborativas, que permitan la interacción de los demás compañeros. Y que todos podamos hablar y participar. ¿Cómo te la imaginas? Ya propiamente aquí en estos escenarios, en estas plataformas. ¿Cómo te imaginas esa actividad? Pues la idea de Vale me parece muy bien, la del debate. Ok, muy bien. Aquí una pequeña indicación. Con las propuestas que ustedes hagan, traten de que sean también comprensibles en el sentido de que, por ejemplo, propongan, profe, vamos a un debate, pero hablar de estos temas, de esto y esto y aquello, ¿cierto? Que no solamente quede como la actividad, sino que tratemos de pensarnos bien como el ejercicio. ¿Listo? Por aquí yo estoy apuntando entonces, me están viendo que las exposiciones, muy bien, que permitan pues la construcción pues de discusiones colectivas, debates, ¿qué más se les ocurre? Recuerden, aquí vale todo y ojalá sean actividades de carácter creativas, ¿cierto? Freddy, Cosas. Sí, Jorge, hola. ¿cómo estás? Bien, hermano, muchas gracias. Cuéntame, Te voy a contar una experiencia que tuve hace 15 días sí. con un trabajo que hicimos para Bogotá. Se llamaba una hackathon. Era construir un proyecto en 3 días, desde su idea, su construcción de modelo para llevar a cabo, hasta llevar un producto final. Nosotros hicimos una especie de trabajo como si fuera una feria del libro, en la cual exponíamos un evento en donde entraban diferentes personas a contar sobre un tema, pero lo hacían desde un factor específico. Espérame que están aquí trabajando, entonces no se escucha casi. Ya me conecto, espérame. Vale. Muy bien. Sí, que Valentina, mientras regresa Jorge,
nos comparte la experiencia. Valentina nos dice que las actividades en el tiempo de clase. Listo. Por eso, debatamos, tenemos discusión, que las actividades sean en tiempo de clase. Habríamos que mirar ciertas cosas, porque hay trabajos que requieren preparación, o pueden requerir, o actividades que pueden requerir preparación, ¿cierto? Entonces, que tenga de pronto un componente de clase, una preparación previa y que se concrete en clase, ¿cierto? Podría ser. Muy bien. Jorge, hola, ¿ya volviste? Bueno, profe, entonces te cuento el modelo, lo construimos a partir, fue de toda Latinoamérica. Ese Sí, trabajo lo hicimos con personas que ni siquiera nos conocíamos. sí, Yo participé con un chico de México, otro de El Salvador y un pelado de Bogotá. Y entre los cuatro construimos esa idea de llevarla a cabo como una especie de evento desde la literatura, pero que tuviera elementos un poquito transmedia, ¿cierto? sí, también, Sobre ajá. un tema, sobre solo un tema. Entonces, pues poníamos el cuento del confinamiento que estamos viviendo en este momento. Entonces decíamos, ¿cómo un fotógrafo podría elaborar esto? ¿Cómo un escritor podría elaborar esta temática y reunirnos al final en un gran debate y trabajar para atraer audiencias que vieran ese producto? Entonces la pregunta sería, nosotros somos varios aquí, ¿cómo construir colectivamente una experiencia que nos permita llegar a hacer un debate final, cada uno con sus capacidades, pues, donde se sienta más fuerte, manejando esas temáticas que vos tenés ahí? Exacto. Me parece una idea súper chévere, Jorge. Dar cuenta precisamente de aspectos creativos y más aún la importancia y la pertinencia que tiene en términos de que nos permitamos visibilizar el trabajo y el aprendizaje de ustedes, visibilizarlo ante otras personas, ¿cierto? A eso también iba a aportar yo ahorita, entre propuestas y cosas que uno imagina, ¿cierto? Espacios virtuales, blogs, micrositios web, donde uno puede no solamente escribir, sino que también puede dejar ciertos registros y hacer diversidad de producciones. Porque sí, Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una carrera de observación para que el personal que quisiera ver el evento pasara por un proceso. Por ejemplo, la chica que dijo que el Kahoot se puede acomodar como eso. Entonces, uno va elaborando unas preguntas que a medida que usted las vaya superando, como un ¿quién quiere ser millonario? Digamos. sí, Si tú superas unos porcentajes, puedes entrar al evento. Si no, te toca devolverte y empezar de nuevo para poder llegar al evento y de esta forma hacerlo más dinámico, ¿sí me entiendes? Esa sí, fue la propuesta para que la gente no solamente estuviera pasivamente mirando lo que iba a no, suceder, porque sí, ahora te están entregando una cantidad de eventos gratis, sino que sí, no, también se convirtiera en algo de recíproco. perdón, te interrumpo, se genera interactividad. Ya les comento un caso particular, una experiencia propia, que quizás ustedes se han dado cuenta de lo que yo vengo haciendo dentro de una de mis actividades investigativas de la institución. Eh, yo coordino un semillero de investigación donde trabajamos el tema de la comunicación, o sea, en su sentido de ser, llevándolo propiamente a la comunicación digital y la viralización de contenidos digitales. ¿Qué estamos haciendo nosotros en estos momentos? Como partimos de una investigación que hicimos el semestre pasado, institucionalmente válida, cumplimos todos los requisitos, bien, nos ha ido muy bien, estamos trabajando la teoría de la memética. Así se llama, o sea, los memes, eso tiene una conceptualización, un hueso teórico, ¿cierto? Que uno pensará que un meme no es cualquier bobada, pues, ¿cierto? Pero no, eso tiene un sentido. Y estamos haciendo en estos momentos publicaciones periódicas semanalmente con enfoque educativo. Realmente posicionar tenemos una fanpage y un perfil, una cuenta en Instagram, pero nos enfocamos a construir contenidos de carácter educativo a partir del meme. Hay un reto, hacer un meme con enfoque con temática educativa, ¿cierto? Se necesita, pero es un claro ejercicio de que los muchachos están creando no solamente contenido, sino que se están pensando estrategias y están buscando visibilizar el trabajo. Listo, entonces también les quería compartir eso porque es generar interactividad en la gente y los usuarios en una comunidad académica que no solamente somos los de la facultad, tenemos una institución, hay otras instituciones. El contexto o el escenario de la pandemia, de la crisis de salud, de la crisis sanitaria mundial, ha volcado y ha reestructurado miles de cosas. Y es un campo nuevo para seguir explorando muchas cosas más. Ahora en materia de recepción, muchachos, en materia de consumo de información y contenidos, ¿cierto? Entonces uno se piensa este tipo de cosas, ¿cierto? Que no solamente obedecerían
a la parte evaluativa, que es obviamente importante, hay que darle cumplimiento, sino que nos permitamos nosotros hacer ciertas contribuciones y seguir alimentando un campo de conocimiento y de saber, ¿cierto? Que es el que hacer de nosotros como comunicadores audiovisuales. Entonces, me parece muy chévere esa idea, Jorge. Gracias por compartirla. Yo me voy por aquí al chat que dice Valentina, no podemos llenarnos de trabajos porque si no se puede más del 20 como mínimo estarían en esta materia serían 4 notas. Muy bien, yo les aclaro lo siguiente. Dentro de la concepción que les he venido compartiendo ahorita del esquema de la flexibilidad, no es que tengamos que hacer 4 trabajos del 20%, sino que eso lo podemos concertar. Pueden haber, por ejemplo, 3 trabajos y esos 3 trabajos los podemos subdividir en términos de la nota. O sea, tengan en cuenta que entonces no es que un trabajo tenga que valer el 20%. No, podemos hacer unas actividades en este tiempo prudencial, no muchas como ustedes están diciendo, pero significativas, que den cuenta del proceso de aprendizaje que se puede evaluar, ¿cierto? Y ya acomodaríamos los porcentajes, que no hay ningún problema. O sea, yo en términos del porcentaje, de acuerdo a la directriz, no le veo problema en qué sentido, en que yo vaya a coger 2 o 3 trabajos que nosotros vayamos a hacer, que vayamos a concertar, y eso redondearlo al 100%, teniendo en cuenta las exposiciones realizadas. ¿Listo? O sea, que tengan ustedes esa claridad y que ofrezcamos esa garantía. Eso sí, darle cumplimiento a lo que nos propongamos. Por aquí me habían dicho antes que había personas que faltaban por las exposiciones. Claro, las vamos a hacer. Las vamos a hacer y vamos a establecer unos tiempos. A eso lo vamos a calificar. Eso no se perdió, eso sigue todavía vigente. ¿Listo? Gracias, Jorge, de nuevo por la intervención. Chicos, debatamos entonces qué les parece las ideas que tenemos hasta el momento. Han planteado aspectos relacionados con Kahoot, con esta plataforma, con esta aplicación, continuar exposiciones, establecer debate, ¿cierto? Experiencias, por aquí voy a colocar la de Jorge, experiencias de construcción colectiva. Como estilo transmedia, como multimedial. Tiene un asunto totalmente creativo y pertinente. ¿Qué opinan ustedes, chicas, compañeros, el resto? ¿Qué más podemos seguir entonces implementando acá? ¿Qué les gustaría hacer? Recuerden que cuando hagamos la propuesta, pues démosle más contexto a la propuesta. Seminarios con escritores, a ver, ¿cómo sería eso, Daniel? A ver, chévere, pero ¿quieren entender? Pues, profe, por ejemplo, yo estudio otra cosa aparte de esto, ¿cierto? Y a mí me pusieron a leer un documento y de ese documento, ese día invitaron al autor. Entonces, digamos, de las que uno tenía preguntas, uno les podía hacer al autor directamente. Ah, ok, muy bien. Sí, había una dificultad. Me parece chévere, pero hay una dificultad, la disponibilidad de tiempo del autor, del teórico. ¿Cierto? Es eso. Vean, en este momento muchas plataformas, no sé si se han dado cuenta, hay muchos cursos gratuitos, hay seminarios, conferencias virtuales, ese tipo de cosas, que uno las emplea obviamente para abordar ciertos temas y comprender ciertas dinámicas en diversos aspectos. Ustedes pueden obviamente asistir, incluso están de manera gratuita. Pero teníamos en ese sentido que jugar como con eso. O sea, si de pronto hay una conferencia, hay un encuentro virtual con determinado autor, determinado investigador, podríamos de pronto contemplar la posibilidad de asistir a ese encuentro y a partir de eso hacer una actividad, ¿cierto? Una actividad con base en esa participación en esos encuentros y así nos serviría obviamente para el proceso de aprendizaje y el momento evaluativo, ¿cierto? Lo que pasa ahí es que no sabemos cuándo van a hacer una conferencia relacionada a un tema en específico, simplemente nos está llegando o lo vemos en nuestras redes sociales, pero no saben en este momento, en lo personal, por ejemplo,
Yo que he venido asistiendo a varios seminarios, varias conferencias, varios encuentros virtuales. Si bien algunos de ellos no es que tengan, digamos, una buena estrategia de difusión, me he dado cuenta también porque me lo han referido, pero ahí estaría como esa cuestión pues de la programación. No sabemos este mes qué vayan a hacer. Igualmente recuerden que ustedes también pueden proponer, profe, ve, me di cuenta de este encuentro con este señor, con este teórico, con este investigador, con este productor de televisión, me parece muy importante, ¿cierto? Lo podemos referir, me lo pueden referir a mí en vía correo y cuadramos la actividad, ¿cierto? Sebastián, analizar situaciones y motivos de momentos de algunas teorías. Me parece muy chévere esa actividad. Esta actividad que propone Sebastián creo que se ajusta un poco a lo que tenemos acá inicialmente en cuarto pantalla, en la concertación de evaluación viejita, digámoslo así, la que habíamos hecho al inicio, con la producción colombiana, porque ustedes aquí tienen que dar cuenta de una serie de elementos que hemos venido hablando, haciendo énfasis en estos asuntos, cómo estos contenidos afectan la cultura, la identidad cultural nuestra, cómo creen que esto incide en la hibridación y un asunto de la recepción, del consumo, ese tipo de cosas. Es una producción colombiana, en cualquier formato, estilo, narrativa, perdón, género, etcétera. Podríamos seguir entonces planteando estas actividades o sea, viendo un poco lo que teníamos en la presentación de evaluación y transformando en la actividad. ¿Listo? Pero es que a mí me parece que esa es la parte en todo ese contexto que tenemos que podría ser más viable de trabajar. Por ejemplo, a mí ese concepto de hibridación y identidad me parece clave que lo trabajemos para tener el contexto de una audiencia, porque nosotros estamos permeados de otras culturas que lleguen y se permean con la colombiana y se saca un producto audiovisual, por ejemplo, en este caso, que es lo que nosotros estudiamos. Y dentro de un derrotero que nosotros podamos formar un debate a partir de eso. Lo que estás explicando, que por ejemplo dijeron, bueno, cada uno construye a partir de una película, lo que decías ahora, ¿cierto? Sí. Y generar el debate a partir de esos conceptos. O sea, que ¿Dónde ve la hibridación y tal? A mí me parece que eso es clave y podemos hacer la transmedia funcionando también hacia allá. Muy bien. O sea que este análisis de las producciones colombianas, haciendo énfasis en la recepción de esos públicos, es una idea viable, ¿cierto? Y hacerla colectivo y hacer, digámoslo así, una articulación de cada una de esas experiencias de análisis, ¿cierto? ¿Les suena entonces la idea de, chicas, compañeros? Jorge, Sebastián, ¿les parece? Pues a mí me parece muy interesante la idea. Sí. Listo. Ana María, ¿no entiendes bien la propuesta del compañero? ¿De cuál compañero? De Jorge. Ana María, hola. O sea, Jorge nos compartió ahorita una experiencia de creación colectiva, abordando todo un tema en el contexto, todo un tema creo que fue la literatura, en el contexto pues de la pandemia, y eso lo que el sentido de ser de esa actividad está depositado en la interacción con las demás personas, ¿cierto? Entonces, básicamente la propuesta de Jorge, a partir de esa experiencia, es que podemos construir en colectivo una propuesta de carácter, por ejemplo, puede ser bajo la modalidad de la estructura transmedia, ¿cierto? O empleando estos espacios multimediales que nos permitan a nosotros hacer cosas nuestras y mostrarle a los demás, ¿cierto? Y que nos permitan obviamente participar a todos y cada uno de nosotros. O sea, ahí nos tendríamos que pensar en una estructura. Hacer una transmedia es una cosa, ¿cierto? Necesita un grueso. Es complejo relativamente, pero es una tendencia, obviamente, en el escenario de la comunicación digital. Pero asimismo no está la transmedia solamente. Hay diversos espacios hay diversos espacios de carácter virtual, en fin, de esos recursos que podemos utilizar y construir un producto que dé cuenta de las experiencias de todos y cada uno de ustedes y que a su misma vez ese producto se lo podamos mostrar a diversidad de personas, es decir, que le podamos hacer difusión.
O sea, es como construir una experiencia dentro de este grupo, una experiencia de carácter creativa y de propuesta de análisis que a su misma vez le podamos compartir a una comunidad en particular y a su misma vez contribuirle a la construcción de conocimiento en un campo específicamente del análisis de consumo y recepción de medios y de contenido. A eso nos referimos entonces, Ana María, respondiendo entonces a eso. ¿Me entiendes? Si logras imaginarte un poco como esos productos, ¿cierto? Eso es una propuesta. Creo que les ha sonado mucho el análisis de la producción colombiana, ¿cierto? Listo. Muy bien. ¿Qué otras propuestas tienen, chicos? ¿Qué otras cosas les suenan? ¿Están todavía por ahí? Hola. Preguntas, inquietudes, entonces. Hay más propuestas. Yo aquí ya les voy a decir cuáles son las que ustedes dijeron, las que tomé nota para redondearlas. Quiero apuntar otras más que otras iniciativas que ustedes tengan. Y ya con eso entonces culminaríamos esa segunda parte. ¿Hay alguna otra iniciativa? Profe, hacer un seguimiento de las posibles reacciones que puedan tener los diferentes públicos. A ver, analizar a nuestras familias. Suena interesante, pero qué bueno que me clarificaras, ya sea a partir de un ejemplo hipotético, de un caso en particular, qué medio de comunicación o te refieres a las redes sociales, les comento algo. Entonces, poquito, un tema que obviamente está articulado en mi línea de acción investigativa y profesional, porque estoy trabajando todo un tema de digital. Hola, ya estoy trabajando un tema de comunicación de la comunicación digital con el semillero, en fin, y realicé un curso que parece a la verdad un diplomado, me pareció muy completo, riguroso, un curso pensado desde la modalidad virtual, muy buen material, excelente, y se llama así, Comunicación Digital y Combate a las Fake News. Miren ese término, sobre todo fake news. Empezamos a ver perdón, comunicación digital, no, periodismo digital y combate a las fake news. Vimos, repasamos los géneros periodísticos, muy chévere, excelente, todo, y nos entramos ahí entonces a hablar de las fake news, de la desinformación, las falsas noticias, cómo se construyen, qué características tienen y cuáles son como las estrategias de difusión que comúnmente se emplean para hacer, digámoslo así, efectivo una falsa noticia. Analizamos casos de redes sociales, los grupos de WhatsApp, cómo en su sentido estético y de contenido se construye una noticia o una información y cómo sobre todo implementar estrategias para mitigar ese tipo de cosas. ¿Cierto? Hay en ese sentido, y no solamente porque tengo una preocupación muy particular en eso, sino porque, recuerden, en la asignatura nosotros vamos a llegar a analizar todo un asunto de la recepción desde el rol de un actor comunicativo que es el prosumidor. Es decir, ese personaje que no solamente, esas personas que no solamente consumen información en los medios de comunicación tradicionales, sino que han migrado al escenario de la comunicación digital, es decir, a las redes sociales, entre otros espacios. Entonces, uno puede analizar cosas acá en ese sentido. Obviamente estaríamos dando, estaríamos dando cuenta del proceso de aprendizaje, estaríamos abordando esa parte final de la asignatura, porque obviamente vamos a seguir en las explicaciones, en las lecturas, en los debates, en las discusiones, ¿cierto? Pero nos estaríamos entrando entonces en ese asunto, por acá no sé quién es audiovisual, ¿cierto? Pero cabe el análisis, un análisis de público desde las redes sociales, desde la virtualidad, queda, podría caber. Aquí me interrumpí, me disculpan. Profe, yo,
que yo te iba a decir que estaba súper de acuerdo con los aportes de Serpa y de Raquel, pues esa mezcla de los dos, de primero que una creación de producto audiovisual que sea opcional, porque es verdad, o sea, muchos tenemos otras materias donde también, digamos, que también nos están poniendo como cosas muy parecidas y digamos que la carga también es un montón de varias materias. Y lo que dice Raquel respecto a o sea, lo que estabas diciendo ahora, todo lo que dijiste ahora, de hacer un seguimiento de las reacciones que puedan tener los públicos con las noticias, que ya Serpa lo había dicho como antes, con respecto a las noticias que se están y cómo se aplican esas teorías, digamos, con esa recepción que tienen, digamos, la familia o no sé, digamos, de los que han migrado de la televisión tradicional a lo digital. Me parece muy chévere, sí, está muy bien María Camila. Sí, aquí sí, ya estaba apuntadita pues como la propuesta y claro, es muy pertinente dentro del proceso formativo y lo que compete a esta asignatura denominada teoría de la recepción. Por otro lado, atendiendo precisamente como a la carga de trabajos, recuerden que nosotros podemos hacer algo, como nos lo propuso Jorge propiamente, ¿cierto? Hacer algo colaborativo, una producción de carácter colaborativa teniendo en cuenta las habilidades, teniendo en cuenta las responsabilidades y las destrezas y un sinfín de cosas de todos y cada uno de ustedes, donde podríamos perdón, y consolidar en un único producto todo un montón de cosas y donde todos y cada uno de nosotros podemos asumir una responsabilidad, ¿cierto? Voy a hablar de una cosa muy específica, manera de calificar como una función o una tarea, que alguien que ustedes que tenga habilidades, por ejemplo, en el diseño de carácter gráfico, esa persona se encargaría de ciertas actividades propiamente de la conceptualización gráfica de piezas, sin que tenga que hacer muchas cosas. Pero otra persona, bueno, es muy buena escribiendo. Esa persona nos podría entonces asumiría, pues, digamos, un trabajo en términos de ayudarnos a nosotros a construir textos, a darle forma, a darle una coherencia y una cohesión y coherencia gramatical, todo un asunto ortográfico, en fin, de estilo gramatical y textual y narrativo. O sea, ¿sí me entiendes? ¿Me entienden chicos? Es como subdividir o desglosar las tareas que podemos hacer en un proyecto de aula, en un proyecto de salón de esta asignatura, donde asumiríamos, por ejemplo, actividades en concreto. Ok, muy bien. Teniendo en cuenta también estas consideraciones, como por ejemplo, a María las dice, en lo personal la propuesta es chévere, pero creo que por el tiempo de herramientas es muy complejo de hacer, porque la transmedia no se hace así como tan fácil, además es algo que se debe planificar bien. Bueno, no estamos diciendo que vamos a hacer una transmedia. La transmedia fue un ejercicio pues muy similar, que de hecho los compartió Jorge, pero no se realizó una transmedia, sino que la transmedia incluso es como el residuo de un ejercicio. O sea, hay muchas cosas que uno a veces hace y al final tienen esa forma de transmedia, pero no estamos diciendo que vamos a hacer una transmedia. Básicamente lo que nos compartió Jorge fue la experiencia de construir colectivamente un producto, ¿cierto? Con base en un tema en particular y que a partir de ese ejercicio se desglosaron varios productos, porque eso es la transmedia, perdón, expandir el universo a través de narrativa, ese tipo de cosas. Entonces, recuerden, no es hacer una transmedia, sino que construir un único producto, pero con base en otros microproductos que estén a nuestro alcance, a nuestras habilidades y a nuestros recursos técnicos, tecnológicos que tengamos a la mano. Es decir, eso es una idea, es una propuesta que está pues acá contemplada, pero no es una transmedia que vayamos a hacer, no. Tan solo es un ejemplo de una experiencia que nos colocó el compañero y que puede ser viable, no como transmedia, sino como un producto colaborativo que dé cuenta de varios productos. Listo. Valentina, hacerlo de manera dossier o brief. Podría ser, pero ¿cómo lo podríamos hacer? Podría ser, pero ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cierto? Yo aquí ya tengo muchas ideas, muy interesantes. Voy a colocar la de Valentina. Pero un dossier o brief de qué? Específicamente, ¿qué diríamos ahí?
para que me amplíes un poco, Valentín. ¿Alguna otra propuesta, muchachos? ¿Inquietudes? ¿Proponer cómo serían? Ok. Muy bien. Aquí la estoy apuntando. Chicos, más inquietudes, propuestas para culminar este encuentro de hoy. Hay claridad con la primera parte que les expliqué del semestre, de la evaluación, de los contenidos, de las actividades que podríamos hacer, los porcentajes de esa primera parte. Claridad. Ok, muy bien. Más propuestas. Ideas, propuestas, iniciativas para evaluar el curso, cosas que queramos y veamos viable, perdona, realizar. ¿Algo más? Ok. Ya para culminar, les voy a resumir como las propuestas que recogí de acuerdo a las intervenciones de ustedes. Plantearon videos interactivos en Kahoot, por ejemplo, actividades realizadas en esta plataforma, hacer exposiciones, hacer debates, una experiencia de construcción colectiva, ¿cierto? Que no es una transmedia, sino que podamos hacer varios productos, unificarlos, estructurarlos, dando cuenta de la experiencia de aprendizaje y construirlo colectivamente. Análisis de producciones colombianas, donde veamos la aplicabilidad de las teorías, por ejemplo. Análisis de públicos en escenarios virtuales, digitales, pueden ser redes sociales, en fin, como lo habían propuesto por ahí, analizar, por ejemplo, la familia, ¿cierto? Como, 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 un, como un segmento de público en particular y que es inmediato, ¿cierto? Y hable chévere. Y por último, la propuesta un dossier of brief, con propuestas para elaborar productos audiovisuales, como brindar pautas, ¿cierto? Así entendí yo por la intervención por acá de Ana María, ¿cierto? O de quién fue que me propuso, perdón, de Valentina, del dossier of brief, de hacer productos audiovisuales, ¿cierto? Como brindar pautas en cuanto a la producción y elaboración o realización de un producto audiovisual. Muchachos, chicas, estas son las propuestas que ustedes dijeron hoy. Yo las acabé de consignar. Todas y cada una de esas propuestas. Les pregunto, con eso que les acabo de decir, ¿alcanza a recoger entonces las propuestas que conversamos hoy? ¿Se me escapa alguna otra? Estamos por ahí todavía. Hola. Ok. Bueno, pregunto de nuevo, ¿se me escapa alguna de las propuestas de las iniciativas que ustedes plantearon? Ahí están todas las que conversamos hoy. Hola, les estoy preguntando, no sé si están por acá. Me pueden responder por audio, qué bueno sería. A veces nos demoramos un poquito más escribiendo en el chat. Muy bien. Por último, preguntas, inquietudes en términos generales. No, profe, todo claro. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, y también una cuestión también que sí me gustaría eh, preguntarles de nuevo. O sea, una cosa es decir que estamos claros, tenemos claridad frente al hablado, pero que también se permitan ustedes expresar aspectos como positivos o no tan positivos que frente a este proceso, ¿cierto? Me gustaría escucharlos a ustedes si tienen alguna consideración adicional. Sebastián me dice por acá en el chat, profe, esto es insistir, pero me gustaría recordar el tiempo que disponemos, solo pedirte que no nos tiren muy crudo.
Ok. Profe, entonces con eso tú nos vas a proponer una concertación. Ok, muy bien, Valentín. Sebastián, las actividades las asumimos con todo el rigor del asunto, ¿cierto? Y estamos rescatando el hecho de la flexibilidad, o sea, el hecho y la consideración que tenemos de este esquema de la flexibilidad, y es que nos permitamos hacer cosas significativas, chéveres, que podamos ser creativos, ¿cierto? Y que no sea solamente cumplir con la tarea, o sea, que vamos más allá de eso y que nos motivemos, ¿cierto? De esa manera, uno cuando trabaja en algo, más motivado y a gusto, no vas a sentir que es una tarea, vas a sentir que es un proyecto, vas a sentir que es algo muy importante y significativo, ¿cierto? Y eso más es como más en cuestión más, esa cuestión es como más a nivel personal, subjetivo, ¿cierto? Pero bueno, hay la salvedad. Valentina nos dice, profe, entonces como entonces con eso tú nos vas a proponer una concertación, ok, claro, lo que hice hoy, recogí las propuestas de ustedes, yo ya llego y reviso estas propuestas y las empiezo a acomodar en actividades y dentro de 8 días las volvemos a discutir para que le demos visto bueno o las ajustemos, ya, es decir, dentro de 8 días ya tenemos que tener lista la concertación. Pero recuerden que la debemos de volver a discutir tomando en cuenta las propuestas que ustedes hicieron. Listo. Claros hasta ahí. Está bien la dinámica. ¿Les parece democrática? ¿Les parece interesante? ¿Es incluyente? En fin, todas las categorías que puedan caber acá dentro de una concertación de carácter colectiva y participativa. Estamos dando cuenta de eso. Listo. ¿Algo más? Bueno, muchachos, no siendo más, muchísimas gracias por la espera. Con justa causa, pues, con justa razón, me ausenté media hora después iniciamos la clase por esta cuestión de la reunión. Hablamos muchas cosas, muchas inquietudes, resolvimos la gran mayoría de ellos y bueno, entonces ya hay más claridad. Dentro de 8 días ya les tengo propuesta de evaluación con base en lo que acabamos de conversar y mucha disposición, ánimo y motivación, muchachos. Podemos hacer cosas muy interesantes, podemos continuar contribuyendo y obviamente engrandeciendo este campo de acción que todavía le falta mucho. Todo este asunto de la recepción, todo este asunto de analizar profundamente los medios de comunicación. Hay mucha tela por cortar, como se dice por ahí, y podemos lograr avances significativos dentro de todo ese aprendizaje y sobre todo algo que podamos construir en función de contribuir al conocimiento existente. ¿Listo? Profe, Sebastián por acá me hace una consideración. Preocupado por todo de mi hermano, ¿bien? Ok, muy bien, listo. Muchachos, muchas gracias. A todos y todas, una feliz tarde y nos vemos dentro de 8 días. Este encuentro de hoy eh, va- está grabado, lo estamos grabando y va a ser subido en el transcurso de esta semana al Drive. ¿Listo? No se les olvide la colaboración que les pedí ahorita. Les dije, con aquellos compañeros que ustedes hayan detectado que no se han podido conectar, que tienen dificultades, me hacen saber. ¿Listo? ¿Quiénes son? Para empezar a armar una lista de aquellos compañeros que tienen esas dificultades, esas complejidades y mirar cómo les podemos colaborar. Listo, para moverme en eso. Muchas gracias, que estén muy bien, una feliz tarde, nos vemos dentro de 8 días. Freddy, te llamo enseguida que te va a contar algo, por favor. ¿Me vas a llamar? Sí, te voy a llamar para decirte algo que necesito. Por favor. Listo, claro que sí. Jorge, mientras me desconecto acá, me das un minuto. ¿Me llamas en un Sí, minuto? sí, 5 minuticos te llamo. Gracias. Listo. Chao muchachos, se cuidan bastante. Muchas gracias.